Hola, bienvenidos de nuevo a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a retomar el tema de la poesía. El día de hoy vamos a hablar de poesía y vida, la estética de la palabra. Se asocia a otros temas que ya hemos platicado, comentado, de la poesía y la razón poética, de la poesía en distintos autores, de la forma en que la poesía en un momento dado nos abre otra perspectiva de vida y de mundo. Hoy voy a profundizar en ello, pero más a partir de la idea del lenguaje y de las palabras, ¿no? Por ahí Octavio Paz escribió algo sobre las palabras y decía, hay que cogerlas, hay que retorcerlas, domarlas para que nos obedezcan, porque las palabras para el poeta escapan a todo control, fluyen. Puede ser que pensemos en la musa, en la incapacidad intelectiva, la divinidad, pero las palabras fluyen y se escapan y entonces adquieren vida propia desde la perspectiva de los poetas y la poesía, ¿no? También Neruda escribió algo sobre las palabras. Y ya en algún momento habíamos comentado de Rodari que decía busquemos palabras para, ¿no? Hay que buscarlas. Y eso también nos va a permitir darnos cuenta de la gran cantidad de palabras que existen en nuestro idioma, ¿no? El español tiene una riqueza impresionante, no las usamos todas. Lamentablemente de repente nos damos cuenta de toda la gran cantidad de palabras que ya no usamos porque dejamos de realizar ciertas actividades, porque desaparecieron ciertos productos, por ejemplo en la cocina, porque ya no pertenecen a nuestro ámbito, campo de competencia, porque empezamos a dedicarnos a otras cosas, en fin, vamos perdiendo palabras, muchas palabras. Cuando uno lee poesía de otros siglos, de otras épocas, se da cuenta precisamente de esa carencia en el dominio del lenguaje, de tantas y tantas palabras que se han perdido, ¿no? Tendremos ocasión dentro de poco de tener un programa sobre Sor Juana y veremos precisamente cómo ella utiliza un lenguaje bastante amplio, pero que para nosotros va a ser difícil entender porque no conocemos el significado de muchas de esas palabras. En fin, hablar de la estética de la palabra, es decir, todas esas palabras que existen en el mundo, en el campo de la poética, crecen, trascienden, se tornan otras palabras, ¿no? Y nos abren a un orden diferente de la vida. Michel Foucault escribió un libro que se llama Las palabras y las cosas, y en él una de las cuestiones que plantea es cómo de la época clásica a la época moderna se da un cambio en la episteme. Ese cambio en la episteme lo que va a traer consigo es un nuevo orden del mundo. Y al pensar el mundo desde otro orden, lo que va a suceder es que ese orden se establece como el orden único, inamovible, exclusivo, y al que ya están predestinadas las cosas. Insertarse en la lógica de una racionalidad que ya está establecida. Y eso es muy perjudicial para el pensamiento, para la inteligencia y para la vida toda de los seres humanos, porque la vida no tiene prefiguraciones, ¿no? Más bien creemos, como Schopenhauer, que el mundo es una representación y que esa representación se da a partir precisamente del pensar y el lenguaje. ¿Cómo nos figuramos el mundo? Y a partir de ello vamos actuando. Pero el mundo también tiene su propio caminar a partir de la idea de la voluntad de la que habla el mismo Schopenhauer. Entonces diríamos que la vida, el mundo, va avanzando, va caminando, nosotros en él nos subimos, a veces nos bajamos, a veces chocamos con él y vamos creando lenguaje y pensamiento y vamos recreando ese mundo, intentando reconstruirlo, orientarlo hacia algún lugar, pero la vida, la voluntad camina y camina y camina, ¿no? De tal suerte que no es controlable. Y lo que la poesía permite visualizar es precisamente la no existencia de un orden. Nos muestra cómo a partir de las palabras existen otros órdenes diferentes, ¿no? Y otras maneras de abordar las cotidianidades del mundo. Y por ejemplo, Carlos Pellicer López recuperó del poeta Carlos Pellicer
unos poemas y escritos y cartas sobre la vida de Carlos Pellicer, de dónde vivió, y escribió, recuperó este texto del poeta Carlos Pellicer que se llama Hora y 20 en las Lomas. Nos dice cómo en aquel entonces la colonia era nueva, los conozcan la Ciudad de México, ubicarán por Chapultepec, sube uno, por Reforma, por Palmas y llega uno a las Lomas. En aquel entonces era a las afueras de la Ciudad de México. Y él cuenta, Carlos Pellicer cuenta aquí cómo es que al mudarse, de vivir casi siempre en el centro, en la zona centro, se muda a un lugar donde hay campo, donde hay flores, pero también soledad, ¿no? Y que para viajar al trabajo, al estudio, a donde fueran, tenían que usar automóvil y trasladarse un buen tiempo. Después Las Lomas se convirtió prácticamente en un fraccionamiento de clase alta, como decimos, de clase económicamente alta, y bueno, ha crecido impresionantemente con avenidas, comercios, etcétera, ¿no? Pero aquí nos narra poéticamente sus vivencias, sus sentires, sus emociones en la mudanza. Aparentemente mudarnos no es tan significativo, pero en realidad es un cambio muy fuerte en la vida de los seres humanos. Es uno de los cambios que más ansiedad generan. Divorciarse, casarse, cambiar de escuela, cambiar de casa, son de los movimientos en nuestra vida que más nos afectan emocionalmente, porque implican romper toda una serie de dinámicas, de prácticas, de esquemas. Si uno se cambia de casa y ahora dónde compro las tortillas, dónde compro el pan, dónde voy a encontrar un médico, la tintorería, cuánto voy a hacer a mi trabajo, rutas, todo eso está en juego, ¿no? Bueno, respecto de eso, en el poema, ¿no?, en este libro que se llama Hora y 20 en las Lomas, vamos a encontrar esa manifestación de lo que el poeta sintió en ese traslado. Y de cómo, por ejemplo, cuando llega a las Lomas y encuentra palomas, que ya no había o casi no había en ese entonces donde él vivía, escribe toda una serie de poemas sobre las palomas. Las escribe, va hablando de ellas, pero desde la sensibilidad del poeta. Y esto entonces tiene que ver con eso que llamamos el orden, porque lo narra de tal manera que es otro el orden no objetivo en el cual logra él visualizar esa mudanza, ¿no? Al respecto también Gastón Bachelard, en uno de sus libros sobre la ensoñación y el nido, la ensoñación y el habitar, la ensoñación y la casa, nos dice precisamente cómo para nosotros una casa es un nido, y el nido es protección, es cuidado, es calidez, es seguridad, es alimento. Entonces, regresar al hogar, para quienes han viajado un tiempo, regresar al hogar para quienes se casaron, se fueron y regresan a la casa materna o paterna o de ambos, es regresar al nido. Bueno, estas ideas son parte precisamente de la visualización de la poética y del cambio poético. En ese sentido, voy a leer nada más el inicio de todo un poema que Elías Nandino escribió sobre poesía. Elías Nandino, un poeta de Jalisco. Se llama precisamente Poesía. Voy a leer nada más, decía, los versos iniciales porque enfatizan la idea de la poesía, aunque les recomiendo buscar en internet este poema. Pueden buscar Elías Nandino Poesías y encontrar el que se titula Poesía. Poesía. Demonio encarcelado en los muros secretos de mi entraña. Poesía. Martirio del abismo, del mudo pensamiento que galopa. Poesía. La vida en agonía que vive en mi silencio. La paloma nostálgica que vuela sin descanso. Poesía. Futuro que se asoma, prendido en mi horizonte de esperanza. Poesía. Locura, infierno, nube, adolescente torso de mi duda, espinas de la fiebre de mi carne. Poesía, voz en eco sorprendida, que circula en las venas de mi llanto, como sal de mi mar, como el opio. Poesía, la sed de mis entrañas,
Yo te llevo secreta y escondida en la pensante selva de mi cuerpo. Poesía, clamor de mis ensueños, te consiento, te cuido, te cultivo. Fíjense la fuerza expresiva de cada una de las veces que inicia hablando de la poesía. Tiene que ver con la carne, con el cuerpo, con las entrañas, con lo más profundo de nosotros, pero que a final de cuentas trasciende. En la segunda parte de cada verso, de cada versificación, va él dando la idea de cómo eso que menciona de lo corporal, de la carne, del objetivo, de lo que está presente en cada uno de nosotros, nuestras emociones, nuestros afectos, se va trascendiendo y llevando a algo más. La poesía entonces, cuando rompe un orden determinado, también establece que no va a haber un nuevo orden, no busca establecer un nuevo orden. Lo que busca es mostrar que cada orden se construye a partir de cómo quien lo mira o vive ahí o lo habita, le da vida a eso. Como cuando al cambiarnos de casa, colocamos de cierta manera los muebles. Y esto es muy interesante y curioso porque en términos del pensar del hombre y la mujer, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que las mujeres tienden a modificar más ese orden que hay en una casa. Cambiar las cortinas, cambiar los sillones, cambiar de lugar las cosas, pensar que ya no combina algo con algo, que ya se aburrió de verlo de esa manera. Y entonces un nuevo color, pero al cambiar las cortinas, entonces también hay que cambiar el florero, y hay que cambiar el comedor, y hay que cambiar, y cambiar, y cambiar, y cambiar. Este pensar de la mujer es fundamental para comprender la vida y la parte femenina que en un momento dado los hombres tendríamos que desarrollar. Porque es reconocer que la vida es movimiento, es cambio. No es algo estático, no es un orden prefigurado existente y que no se pueda mover. Nosotros los hombres tendemos a dejarlo así. Luego ni nos damos cuenta cuando ya modificaron algo, cambiaron algo y nos preguntan, incluso en su aspecto personal, y llegan y te preguntan, ¿qué notaste? ¿Qué viste que cambié? Y uno se queda viendo y mirando y tratando de encontrar qué fue lo que se movió, ¿no? O que cambió en la persona. Y hay de aquel que no le atine a la tercera, ¿no? Uno tiene que estar atento precisamente porque no es vanidad, no es una cuestión de ego, etc. Es una cuestión que tiene que ver con cómo logramos empatar la idea del movimiento de uno con la idea de anquilosamiento y sujeción del otro. Y entonces, decía, la parte femenina del hombre logra comprender esto y entonces hace ver también a la mujer que a veces tampoco se trata de cambiar todo a cualquier momento y por cualquier cosa, sino que hay precisamente un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, entre el yin y el yang, entre la oscuridad y el día. Hay equilibrios, hay momentos de transición. La poesía nos lo muestra en esa forma fluida del lenguaje. Por ejemplo, entre la tarde y la noche, en ese breve espacio en el que todavía no aparece la luna y el sol no se oculta, es una transición. Cuando vemos la figura del yin y el yang, ¿no? En esta media gota que se combinan una con otra y cada una tiene un punto, la parte negra tiene un puntito blanco y la parte blanca un puntito negro, es la idea de la transición. El movimiento no es el movimiento por sí mismo, es el movimiento en la transición del moverse. Y cómo en esa transición logramos comprender la importancia, la trascendencia, el valor que tiene ese movimiento. Y cómo en ese movimiento podemos encontrar o caer en la oscuridad o en la luz. ¿Por qué? Porque no todo movimiento, no todo cambio siempre es positivo. También cambian las cosas para peor, ¿sí? Y entonces ahí es cuando decimos, ¿y para qué cambiar lo que está bien? ¿No? Pero la sociedad moderna vive de la idea de que todo se tiene que mover, pero bajo la lógica de un orden determinado, y entonces está dando vueltas sobre sí misma, pero haciéndonos creer que está cambiando, cuando en realidad lo que está haciendo es simplemente revolcando las cosas para volvérnoslas a presentar con una nueva faceta, ¿no? Es lo que hace la mercadotecnia con los productos, ¿no? Es el mismo jabón, pero ahora nos dicen que es Plus, que es Ultra, que es 2000, que es X, y ya creemos que es algo diferente cualitativamente. La modernidad se mueve en el cambio, pero en el cambio cuantitativo.
La razón poética, la poesía se mueve en el cambio cualitativo, que es el cambio de la naturaleza y del universo. El cambio es cualitativo porque no importa tanto la cantidad, sino cómo a partir de ese cambio cuantitativo objetivo se generan nuevas cualidades, nuevas formas de estar en el mundo y en la vida. Y en ese sentido, la poesía, insisto, establece no un nuevo orden, sino la idea de un orden que siempre va a estar cambiando por otro orden, por otro orden, por otro orden, y que tenemos que comprender que es así, que fluye, y que entonces la salud y la enfermedad van de la mano. El estar sano y el estar enfermo se complementan, porque es parte de la vida, el vivir y el morir, etcétera, etcétera, ¿no? La sociedad moderna niega eso, no quiere reconocer ni la enfermedad ni la muerte, lucha contra ellos, alarga la vida, entuba a las personas, les da medicamento y medicamento y medicamento, que a veces afecta más otros órganos del que trata de salvar, en fin, toda una lógica que no permite el fluir de la vida, ¿no? Tal como debería fluir, y que nosotros tendríamos que aprender a comprender. También José Gorostiza escribió algo sobre la poesía, que también me gustaría comentar, porque tiene otra mirada, diríamos, que complementa la que veíamos en Andino, ¿no? Si la poesía no fuese un arte sui generis y hubiese necesidad de establecer su parentesco respecto de otras disciplinas, yo me atrevería a decir, aún en estos tiempos, que la poesía es música, y de un modo más preciso, canto. La historia muestra a la poesía hermanada en su cuna al arte del cantor. Y más tarde, cuando ya puede andar por su propio pie, sin el sostén directo de la música, esto se debe a que el poeta, a fuerza de trabajar el idioma, las palabras, el lenguaje, lo ha adaptado ya a la condición musical de la poesía, sometiendo a medida acentuación, periodicidad, correspondencias. Y luego dice, hacia 1920-25, el modernismo, y en primer término, la voz estentórea de Darío, llenaba aún el ambiente de poderosas resonancias y, en verdad, fueren cuales hubiesen sido nuestros modelos más cercanos, Nervo, González Martínez o López Velarde, el grupo había nacido para la poesía bajo el signo gigante del modernismo, que recupera esta idea de la música, del canto en lo poético. Y por ello es que Borges, Octavio Paz, Jaime Sabines, etcétera, Efraín Huerta, Villaurrutia, plantean que para que la poesía no se lee en silencio. La poesía o se declama o se lee en voz alta. Porque como el canto tiene que brotar de la voz. No es solo para los ojos la poesía es para la voz. Pero esa voz vibra, esa voz al vibrar genera energía y esa energía alimenta el cuerpo. Pero al alimentar el cuerpo y vibrar y ser escuchada por otros, alimenta el cuerpo de los otros. Por eso, de una o de otra manera, la cuestión de la poesía tiene que ver con la salud, el equilibrio mental, emocional, etcétera, de una sociedad. Algunos físicos y astrónomos incluso plantean que los planetas vibran de tal manera que tienen música, que ya Pitágoras y Galileo habían hablado de eso, la música de los planetas, la música del universo, y que está en los mitos originarios de muchas religiones. Hágase la luz se hizo, pero para que se hiciera tuvo que haber sido dicho. Y Dios dijo, esa es la vibración de la voz del universo. El Big Bang explota y vibra, genera un sonido. Entonces la idea del sonido está muy asociado a la poesía, a la idea poética. Es la voz, pero la voz que al articularse con el pensamiento genera imágenes. En algún momento profundizaremos sobre lo que plantea Gastón Bachelard sobre todo esto en sus libros sobre la ensoñación poética, ¿no? Pero lo importante es la imagen, genera imágenes. Y aquí
las neurociencias, la psicología del aprendizaje, la psicología educativa, ha mostrado que el pensamiento funciona por imágenes. Nosotros escuchamos por el lenguaje, leemos por el lenguaje escrito. En la prosa, por ejemplo, un libro, leemos, nuestro cerebro capta las letras, las palabras, pero procesa el cerebro imágenes. Captamos la imagen, pero para volverla a expresar, si no somos artistas y escribimos una partitura, una pintura, o hacemos una escultura, lo que vamos a hacer es nuevamente traducir esa imagen a palabras. Y entonces tenemos que hacer que la imagen, que es una totalidad, siga un orden determinado en el lenguaje. Y este orden es el orden de la palabra escrita u oral. Bueno, en este proceso, cuando hablamos de poesía y de que genera imágenes, resulta ser que la poesía, al leerse, se torna una imagen. Y profundizaremos con ello en Octavio Paz en algún momento dado también. Paz, al igual que muchos poetas, lo que hacen al escribir su poesía es hacerlo de tal manera que cuando lo vemos, lo que vemos es una imagen. Y es la imagen de lo que ellos quieren trasladar, transmitirnos, traspasarnos, donarnos, darnos a través de la poesía. Y termino con una referencia a Antonio Machado. Antonio Machado, un poeta español que recordarán o habrán escuchado por las canciones que Joan Manuel Serrat musicalizó allá por los 70s y que se seguían escuchando todavía hasta hace poquitos años. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Recordarán la música, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, hasta pronto.